Listo, vamos a comenzar entonces con la parte práctica, la primera parte de la parte práctica, que son nuestros conceptos básicos. Aquí vamos a repasar un poquito lo que ya habíamos visto antes, que era pues lo que se relacionaba pues con los elementos que nosotros manejábamos en la geología estructural, las dimensiones del trabajo geológico, y vamos a comenzar por el punto. El punto pues geométricamente se define, pues básicamente se define de una forma fácil por tres coordenadas esenciales, la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z, que en nuestro caso son la coordenada este, la coordenada norte, ¿cierto? La coordenada este que se desplaza en dirección del eje X, la coordenada norte que se desplaza en dirección del eje Y la cota o elevación, que es la altura sobre el nivel del mar a la cual se encuentra el punto dado, ¿cierto? El punto con el que vamos a trabajar. Un punto entonces está definido por sus coordenadas o también, como vimos en geometría, por la intersección de dos líneas no paralelas. O si yo conozco la dirección y el ángulo con respecto a otro punto, también puedo ubicar un punto que no conozco, o por la intersección pues de una línea y un plano. Eso me define también un punto en el espacio. Los puntos en los mapas los representamos casi siempre pues con un punto del cual pues para el cual elegimos un símbolo dado. Yo en este caso pues elegí un circulito pues como un aro para que se viera pues como mejor, y al lado del punto generalmente se coloca su ID, ya sea el número de la estación, el número de la muestra, etcétera. Generalmente colocamos el número de la estación, y eso en nuestra libreta de campo, pues a ese número de estación se le referencian pues ya todas las cosas que vimos en la clase pasada. Se le referencia la descripción del afloramiento, las estructuras geológicas, si tomamos fotografías, la interpretación, bueno, todo lo que vimos la clase pasada. De ahí tenemos entonces las líneas. Las líneas las usamos, ya habíamos visto que las usábamos de dos formas. Usamos las líneas estructurales propiamente dichas, las líneas geológicas, las estrías de falla, la alineación mineral, la alineación de intersección, todas esas líneas que ya vimos en clase, y también las usamos de una forma ya más aplicada, es decir, más aplicada pues como al trabajo cotidiano de la ingeniería. También las podemos usar para representar túneles, para representar vías, para representar perforaciones, y de igual forma en un mapa siempre las vamos a colocar de la misma forma, es decir, tiene un punto de origen la línea, ¿cierto? Tiene una pues, y la línea se representa por una flecha cuya longitud usualmente coincide con la proyección horizontal de la línea. Más adelantico pues vemos bien eso todo, y el angulito que tiene aquí al lado de la punta de la flecha nos indica el plunge, el ángulo hacia el cual pues la línea se está enterrando, o sea, el ángulo que la línea hace con respecto al plano horizontal. La línea sale a partir de qué, también lo vimos en geometría. La línea sale a partir de dos puntos conocidos, sale a partir de un punto conocido de la línea, la dirección y el ángulo vertical de esta, es decir, su plunge. También a partir de la intersección de dos planos obtenemos una línea, o de la intersección de un plano con otra superficie, pues que no necesariamente sea planar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos puntos, líneas, y también tenemos planos. Entonces, los planos geológicos son todos esos planos que están representados, que podemos representar en un mapa, todos esos planos que vimos, los flancos de un plegamiento, las fallas, las diaclasas, las fracturas, la foliación, el clivaje, todo ese grupo de planos que ya hemos visto en el curso, la estratificación, el bandeamiento de flujo, etcétera. Todos esos planos, ¿cierto? Los podemos representar en el mapa por tres elementos. Esos tres elementos son dos líneas perpendiculares y un ángulo. Esas dos líneas perpendiculares, una es la línea de rombo del plano, otra es la línea de buzamiento del plano, y otro es el ángulo de buzamiento del plano. Y obviamente tenemos un punto de origen, ese punto pues es el punto en el que se midió el plano, ¿cierto? Con su nombre asociado de identificación, su ID,
que corresponde usualmente pues al número de la estación que levantamos en campo. ¿Cómo podemos tener planos geológicos entonces? A partir de 3 puntos no colineales que pertenezcan al plano, pues a partir de 3 puntos podemos definir un plano, eso lo vamos a aprender más adelante. Si conocemos un punto y una línea que pertenezca al plano, también podemos definir ese plano. Si conocemos cuál es la línea de intersección que hace con otro plano y el ángulo que ese plano haría con otro plano, también lo podemos conocer con dos líneas pertenecientes al mismo plano también, etcétera. Pues hay varias formas, varios métodos geométricos. Con esos pues yo sé que jugamos mucho cuando vimos geometría en la universidad. Dentro de los elementos cartográficos también tenemos los que ya habíamos revisado un poquitico en la primera clase y que estaba pues en el taller de conceptos preliminares. Dentro de los elementos cartográficos más comunes tenemos el norte, que es un símbolo dentro del mapa, tan sencillo o complejo como vaya, como le guste al dibujante o le guste a la compañía, que representa la dirección en la que se encuentra el norte de nuestro plano, ¿cierto? Los planos igualmente siempre van a tener las coordenadas este, las coordenadas norte. En algún lugar, en una casilla por fuera del plano, pero cerca de él, nos van a decir el sistema de proyección de las coordenadas, porque pueden ser coordenadas planas como estas que ustedes están viendo, pues que están en metros, ¿cierto? 1.800.000, 1.000.000 norte y 800.000 este. Si 1.000.000 norte es 1.000.000 de metros norte con respecto a un punto de origen que establecieron pues quienes definieron el sistema de coordenadas, ¿cierto? Y el otro tipo de sistema de coordenadas pues son las geográficas, que las conocemos también bien, que son pues las que son por grados, minutos y segundos. Estamos en 75 grados al W y a 5 grados norte, cosas de ese estilo. También en los mapas se suele colocar una escala gráfica. Esa escala gráfica me representa la escala del mapa, ¿cierto? La escala numérica me la representa dibujadita. Eso es súper importante porque, o sea, supongamos que mi mapa aquí, no sé, por decir cualquier cosa, supongamos que mi mapa aquí tiene una escala de 1 en 10.000. Supongamos que este mapa tiene esa escala de 1 en 10.000. Pero resulta que llegó alguien, ¿cierto? Que llegó alguien y cogió mi mapa y le cambió el tamaño. Ese 1 en 10.000 ya no va a aplicar porque ya le modificamos el tamaño al mapa. Pero miren que en la misma proporción en que yo le modifiqué el tamaño al mapa, se modificó la escala gráfica. Y por eso es que es muy chévere, porque como los mapas se manipulan tanto y se copian y se escanean o les toman una foto, en fin. Entonces, esta escala gráfica permite que esa escala original, esa relación de distancia, no se pierda. Recuerden que la escala, recuerden cómo funciona la escala. Cuando yo digo que mi mapa tiene una escala de 1 en 10.000, va a hacerlo separado. Uno escribe 1, 2 puntos, 10.000. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de, a este lado de los 2 puntos estoy hablando del mapa. Y al otro lado de los 2 puntos estoy hablando de la realidad. O sea, del campo, de la zona que el mapa representa. Entonces, yo estoy diciendo aquí que una unidad en mi mapa representa 10.000 unidades en la realidad. Esas unidades con las que trabajamos usualmente son centímetros. O sea que si yo lo leyera pues así, sería que un centímetro de mi mapa representa, ¿cierto? 2 puntos, se leen así, equivalen a 10.000 centímetros reales.
Y como 10.000 centímetros es tan difícil de imaginárselo, ¿cierto? Entonces, 1 centímetro del mapa representa 100 metros reales. En los mapas usualmente tenemos las curvas de nivel. Las curvas de nivel después las vemos pues como con más cariño, pero las curvas de nivel son las que me están representando la altura sobre el nivel del mar de la zona en la que me encuentro. ¿Y a qué me refiero con altura sobre el nivel del mar? Me refiero a que si yo camino exactamente sobre una curva de nivel, no voy ni a subir ni a bajar. Estoy caminando planito. Que te va a quedar una vuelta, lo que sea, pero nada. Es como cuando ustedes están en su casa y caminan en una sola planta. Por más que ustedes vayan al baño, vayan a la puerta, etcétera, si ustedes no suben o bajan escalas, por más que volteen, están caminando plano. Entonces, eso es una curva de nivel. La curva de nivel que tiene una altura determinada, pues todas la tienen, ¿cierto? Por ejemplo, esta que es la 2800. Si yo me voy caminando por aquí, exactamente siguiendo esa línea de 2800, estoy caminando planito, planito. No estoy ni subiendo ni bajando. Y bueno, ya en los mapas pues representamos puntos, líneas y planos, que fue lo pues que ya vimos ahorita. Y la información adicional. Información adicional pues depende del mapa que uno tenga. Uno coloca, no sé, uno coloca, uno coloca dónde queda el proyecto. Hay muchos mapas, pues como los mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los mapas del IGAC, que tienen toda la información, pues mucha información, porque pues esos mapas los trabajamos todos. Los trabajan geógrafos, cartógrafos, geólogos, ingenieros forestales, ingenieros ambientales, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ellos tienen líneas de bosques, tienen las vías, tienen los caminos veredales, tienen los nombres de las veredas, tienen los nombres de los municipios, tienen los nombres de ciertos sitios, los nombres de las quebradas. Eso se llama toponimia. Tiene toda esa información adicional, si hay una línea de transmisión eléctrica, si hay una línea férrea. Son mapas pues bastante desactualizados en nuestro país, infelizmente, pero sí pues son mapas pues que contienen mucha información. Y pues toda la información que uno necesite para el proyecto, pues ahí la va a tener. El nombre del túnel, el nombre de la vía, el nombre del puente, etcétera, etcétera. Otra vez la terminología básica. Le vamos a dar un repasito así, pues un repasito, porque eso sí, pues que para este examen ya le tuvieron pues que haber trabajado bastante para poder entender el pitch, para poder entender el rumbo, sumar, restar, parriddle, pantirriddle, etcétera. Entonces, pero igual pues le vamos a dar un repasito. El rumbo del plano, empecemos. Entonces, recuerden que si tenemos un plano geológico y ese plano lo intersectamos con un plano horizontal, eso nos va a dar una línea horizontal. Y esa línea horizontal que nos da esa intersección entre mi plano real y un plano horizontal imaginario, esa línea se llama la línea de rumbo. Ahora bien, esa línea de rumbo nos sirve para comenzar a conocer la posición espacial del plano. ¿Por qué? Porque a partir de esa línea de rumbo, pues obtenemos el dato de lo que se llama el rumbo del plano. El rumbo del plano no es más que el ángulo que esa línea de rumbo, ¿cierto?, va a hacer respecto al norte o al sur. Ese ángulo. Ese ángulo que esa línea de rumbo me haga con respecto al norte geográfico o al sur geográfico. Entonces sería aquí, en este caso, este angulito o este angulito. Eso quiere decir que también mi línea de rumbo solamente pues va a tener máximo 90 grados, porque cuando ella pase de 90 pues ya se va a meter otra vez en el dominio del sur y entonces ya sería pues o sea, si yo esta línea la rotara a que pase los 90 grados y la pusiera aquí para que este ángulo fuera mayor de 90, pues ya cambiaría el rumbo, ya no sería un rumbo noreste, sino un rumbo nord-W, sería este, o un rumbo sureste. Entonces por eso pues está esa restricción de que siempre pues está entre 0 y 90 y se trabaja con ellas así, es decir,
se trabaja un rumbo norte-sur, norte tanto al, ya vamos a mirar, norte lo que sea al este, norte lo que sea, pues lo que sea que nos haya dado el ángulo al W, o si este ángulo es de 90, se dice que es este-oeste. Ya vamos pues a mirarlo escrito bonito. Entonces, ¿cómo se vería? Esto sería un plano de rumbo noreste o rumbo sur W, ¿cierto? Que haga un ángulo hacia el este, empiezo a medir hacia el este, me encuentro la línea de rumbo y cuando me la encuentre mido ese ángulo. O desde el sur comienzo a medir hacia el W, hacia el oeste, y cuando me encuentre la línea de rumbo paro. Una línea de rumbo con rumbo nord W va a ser una línea que ocupe, que esté dentro del cuadrante nord W o dentro del cuadrante sureste, porque miren bien que aquí ya les estoy empezando a mostrar que la línea de rumbo de un plano, cuando la representamos gráficamente, ocupa los dos cuadrantes opuestos. Entonces, con nord W, desde el norte comienzo a medir en dirección al W y cuando me encuentre la línea, un ángulo que va a ser menor o igual que 90 grados, ese va a ser el rumbo de la línea. O mido desde el sur hacia el este y cuando me encuentre la línea, ese es el ángulo. La línea norte-sur es esa línea cuyo rumbo es cero, es decir, con respecto al eje norte-sur hace 0 grados. Entonces ya no se dice pues noreste, sino que se escribe norte-sur. Y cuando ese ángulo es de 90 grados, ya no se dice norte 90 al este o norte 90 al oeste, que ambos en este caso serían correctos, sino que se dice este-oeste. Ya se sabe pues que cuando se escribe esto es porque está exactamente encima del eje este-oeste. Entonces, del plano teníamos que si lo intersectábamos con un plano horizontal, eso nos daba, yo pongo una hojita en blanco que no sea tan feo. Del plano teníamos que si lo intersectábamos con un plano horizontal, eso nos daba una línea horizontal que se llamaba la línea de rumbo. Ahora bien, si intersectamos nuestro plano con un plano vertical, eso nos da una línea, ¿cierto? Nos daría una línea que sería la línea de mayor pendiente, por definición, y esa línea se conoce como línea de buzamiento. Entonces, la de rumbo sale a intersectar mi plano con un plano horizontal y la línea de buzamiento sale a intersectar mi plano con un plano vertical, ¿cierto? Un plano que está a 90 grados de la horizontal. Y esa línea se conoce como línea de buzamiento. Entonces, la línea de buzamiento lo que hace es lo mismo. Nos da una línea de referencia cuyo ángulo podemos medir. La de rumbo nos da una línea de referencia cuyo ángulo medíamos con respecto al norte geográfico, ¿cierto? Ahora, la de buzamiento es una línea de referencia que podemos medir con respecto a un plano horizontal. O sea, que el buzamiento de este plano que yo les estoy mostrando, siendo esta la línea de buzamiento, el buzamiento es el ángulo que va a ser esta línea de buzamiento con un plano horizontal, es decir, este ángulo que les estoy mostrando aquí bien de lado, el ángulo que hacen mi portaminas y el plano que en este caso está representado por el cuaderno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo intersecté mi línea, para mi línea de rumbo intersecté mi plano con un plano horizontal y luego para encontrar la de buzamiento intersecté mi plano con un plano vertical. Eso quiere decir que estas dos líneas geométricamente no tienen otra opción más que ser perpendiculares siempre. Vistas desde arriba, obviamente. Ya vamos a mirar eso. Y el buzamiento, pues, dado que es un ángulo que se mide con respecto a la horizontal, el buzamiento no puede pasar de 90. Porque cuando pase de 90, pues ya, yo lo puedo medir con respecto a esta línea que apunta en otra dirección. Y eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, los planos tienen varias opciones. Por ejemplo, miren que aquí yo tengo dos planos de rumbo noreste, ¿cierto? Que hacen un ángulo
que su línea de rumbo tiene un ángulo menor de 90 con respecto al eje, pues, al eje norte en dirección hacia el este. En ambos casos, miren que yo tengo un ángulo, pero miren qué está pasando acá. Miren que en estos planos, en este caso, se están enterrando los planos en dirección opuesta. Yo, en el primer ejemplo, en este primer cajón, en esta primera figura tengo un plano noreste, supongamos que el norte está hacia ustedes, noreste, que se entierra hacia el sureste, o sea, hacia acá, hacia mí, y en la segunda figura, en la figura de la derecha, tengo un plano que es noreste, pero se entierra en dirección opuesta. Entonces miren que, aún teniendo la misma línea de rumbo, yo puedo tener, con un mismo valor de buzamiento, puedo tener dos planos. Si yo digo, mi rumbo es norte 30 al este, usando 45 usando 45, sí, pero 45 ¿a dónde? O sea, esta línea, o sea, las espirales de mi cuaderno están norte 30 al este. Eso me define la línea de rumbo, ¿cierto? Me la define aquí. Pero, miren que si yo solo digo 45, puede ser 45 en esta dirección o en esta dirección. Entonces, es muy importante que yo especifique siempre que tome el dato de un plano geológico, no solo el ángulo al ángulo al cual se entierra, es decir, el buzamiento, sino hacia dónde, porque tengo dos opciones posibles. Entonces yo tengo planos con rumbo noreste que se entierran, ya sea al sureste o al nor-W. Tengo planos con rumbo nor-W que se entierran entonces, ya sea al sur-W o al noreste. Y ya tengo planos norte-sur que se entierran hacia el este radicalmente, porque lo opuesto pues del norte-sur es este, o que se entierran radicalmente hacia el oeste. Y tengo planos este-oeste que se entierran, ya sea radicalmente hacia el norte o radicalmente hacia el sur. Y de ahí nos vamos con otra cosita, con otro elemento geométrico del que no hemos hablado mucho, si es que hablamos de él. Vamos a ver otro elemento geométrico que se llama el buzamiento aparente. Yo les dije, y no hace mucho, si yo tengo mi plano, ¿cierto? Tengo mi plano y lo intersecto con un plano perpendicular a la línea de rumbo que sea vertical, eso me da una línea y esa línea es el buzamiento. Pero ese buzamiento resulta que tiene una palabra adicional, se llama buzamiento real. Si los queremos diferenciar un poquito, se llama buzamiento real. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo así? ¿Y no hay más buzamientos? Y sí, sí hay. Y esos otros buzamientos es porque no siempre nosotros vamos a poder hacer un perfil o ver un plano bien de lado, ¿cierto? Cortarlo con un plano vertical para ver el buzamiento real. Algunas veces lo cortamos con planos verticales, pero que tienen un ángulo diferente a 90, o sea, que no son perpendiculares a la línea de rumbo. Cuando eso pasa, el ángulo que yo voy a ver en mi plano no va a ser el buzamiento real, va a ser algo que se llama el buzamiento aparente. Para mí la mejor forma de entender el buzamiento aparente es cuando uno sube escalas. Cuando uno sube escalas o sube un cerro que está supremamente empinado. Si estas son las escalas, ¿cierto? Si las escalas son en esta dirección y son largas y etcétera, uno viene muerto. Subir, no sé, del M2 al M3, las escalas son toda una tragedia. Las que están a la izquierdita, que son las más empinadas. O sea, uno cuando está muy cansado, uno lo que hace, uno no sube las escalas derechito, uno las sube así diagonal. No sube en zigzag. Y así hacen los campesinos. Si ustedes miran bien, pues la gente del campo, las montañas rara vez, los caminos rara vez son así, son rectos, los caminos son así. Y cada que uno ve los caminitos así o las vías también. ¿Qué están haciendo ahí? Bajando la pendiente. Están usando el concepto de buzamiento aparente porque uno ya sabe, muy en el fondo de su ser uno ya sabe que si sube de ladito en vez de subir mirando de frente a la pendiente, uno sube a un ángulo más suavecito, entonces es más descansado.
y ese ángulo más suavecito pues es un ángulo menor. Más adelante pues trabajamos con él, más adelante vemos cómo se calcula, etcétera. Pero lo importante pues es que ya lo tengan en mente y sepan pues que claro, que como hay varias formas de cortar un plano, entonces cada vez que cortemos un plano perpendicular al rumbo, vamos a ver el buzamiento real, siempre. Pero cuando cortemos el plano con otro plano que no sea perpendicular a la línea de rumbo de nuestro plano, entonces no vamos a ver el buzamiento real, sino un buzamiento que se llama buzamiento aparente. Y por último, dentro de este tema de planos, hay algo que se llama superficie geológica, pues es un concepto simplemente, los planos geológicos, pues recuerden que un plano es un, es una entidad geométrica que tiene dos dimensiones, pues que predominan sobre una tercera dimensión. Esa es la definición de geometría. Y en la definición de geología estructural, las estructuras geológicas que se comporten como un plano geométricamente, es decir, que tengan dos dimensiones cuya longitud es significativamente mayor que la tercera dimensión, que su espesor, por decirlo así, entonces vamos a decirle una superficie geológica. Entonces todos los planos geológicos que ya vimos, la estratificación, la foliación, el plano axial cuando está definido por el clivaje, pues el clivaje, los flancos de los pliegues, las fallas, las diaclasas, etcétera, todos esos planos son superficies geológicas y se pueden llamar pues de esa forma genéricamente hablando. Y aquí vamos a hacer un repasito de líneas. Las líneas pues son un poquito más complejas de imaginar espacialmente que los planos, yo lo sé, pero igual pues no es algo que uno no aprenda a manejar. Entonces, las líneas, entonces recuerden que los planos vimos tres cosas. Los planos vimos que tienen una línea de rumbo, tienen una línea de buzamiento, una línea de rumbo que nos sirve para definir el rumbo del plano, tienen una línea de buzamiento que nos sirve para definir el ángulo de buzamiento del plano y también la dirección del buzamiento, es decir, hacia dónde se está enterrando mi plano, en qué dirección. En las líneas, pues yo tengo solo la línea ahí, sola en el mundo, ¿cierto? Entonces, pero igual necesito caracterizarla. Las líneas se van a caracterizar por su rumbo y por ahora, y su plunge, el ángulo que hacen con respecto a la horizontal. Entonces, las líneas, el rumbo de las líneas, a diferencia del de los planos, no va a ocupar dos cuadrantes. Nosotros lo que vamos a hacer con las líneas es asumir que en el inicio de la línea está el centro de los ejes coordenados. O sea, todo el centro, donde se cruzan el eje norte-sur y el eje este-oeste. Y ahí voy a colocar mi línea, ¿cierto? Tengo mi línea, coloco mis ejes coordenados imaginariamente y lo que hago es que hago una proyección horizontal, tal cual las aprendimos a ver en geometría, de esa línea. Entonces, cuando yo haga la proyección horizontal de esa línea, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esa línea, ya sobre un plano horizontal, solo me va a ocupar un cuadrante. Ya sea el cuadrante noreste, el cuadrante sureste, el cuadrante nord-W o el cuadrante sur-W, pero solamente uno, a diferencia de las líneas de rumbo de los planos que eran dos. Entonces, en las líneas solo nos ocupa un cuadrante, la proyección horizontal de la línea solo nos ocupa un cuadrante, y ese cuadrante nos sirve para dos cosas. Uno, pues nos va a servir para encontrar el rumbo de la línea, que en este caso, como los rumbos, acuérdense, siempre se miden con respecto al norte o al sur. Entonces, como la línea solo ocupa un cuadrante y los rumbos son menores que 90 grados, entonces yo en este caso, pues en este ejemplo que tenemos, voy a medir ese ángulo respecto al, qué tan feo, voy a medir ese ángulo respecto al sur, que es este angulito pues que está marcado acá. Este. Y ya el otro dato de la línea, ¿cierto? Que es el plunge, pues va a ser el ángulo que haga eso con un plano, esta línea, medida sobre un plano vertical contra el horizonte, contra un plano horizontal. Entonces yo me desplazo verticalmente, tal cual, hasta la horizontal y ese ángulo es el plunge.
Con base en esa información, entonces, tenemos que las líneas pueden entonces tener rumbo al noreste, rumbo al sur W. Miren bien aquí que, ¿cierto? En el ejemplo, el primer ejemplo que les puse y en todos va a ser igual, que la proyección horizontal de la línea de una vez me dice el cuadrante hacia el cual la línea se está enterrando, que es hacia donde siempre estamos midiendo todo, hacia donde las cosas bajan. Y eso es importante, ¿por qué? Por lo siguiente. Porque listo, tenemos una línea que se entierra hacia el noreste, ¿cierto? Entonces cuya proyección horizontal pues va a quedar en el cuadrante noreste, o tenemos una línea que se entierra hacia el sur W, cuya proyección horizontal queda en el mismo cuadrante sur W, ¿cierto? O tenemos una línea que se entierra hacia el nor W, cuya proyección horizontal queda en el cuadrante nor W, o una línea que se entierra al sureste, cuya proyección horizontal queda en el cuadrante sureste. No sé si lo dije bien. O una línea que se entierra hacia el sureste, cuya proyección horizontal queda en el cuadrante sureste también. Pero entonces aquí es donde la cosa se vuelve un tris diferente en las notaciones. Que se acuerdan que teníamos lo que preguntaban ahorita. Si un plano es, su línea de rumbo es norte 0 al este, ¿cierto? Es paralela al eje norte-sur, el plano se llamaba norte-sur, el rumbo. En las líneas eso cambia un poquito, es decir, vamos a tener líneas que se van a enterrar solo hacia el norte o líneas que se van a enterrar solo hacia el sur. Y vamos a tener líneas que se entierran solo al este, solo hacia el este, cuya proyección horizontal pues obviamente va a quedar en el eje, en la porción este del eje este-oeste, o líneas que se entierran hacia el oeste, cuya proyección horizontal va a quedar sobre la línea del oeste, del eje pues norte, sur, este, oeste. Y entonces ahí vamos a tener los plunge. Vamos a combinarlo, ¿cierto? Ya vimos todos los rumbos posibles de las líneas. Recuerden que el plunge entonces es ese ángulo que hace la línea con respecto a un plano horizontal. Entonces, así nos van a quedar la línea. Una línea que tenga rumbo al noreste va a tener plunge al noreste también. Y el valor de ese plunge, ¿cierto? El valor de ese ángulo se mide con respecto al horizontal y eso nos da pues el plunge como tal. Una línea con rumbo al sur W va a tener un plunge hacia el sur W. O sea, se va a enterrar hacia el sur W, eso quiere decir el plunge. Una línea con rumbo nor W se va a enterrar hacia el nor W. Perdón. Una línea con rumbo sureste se va a enterrar hacia el sureste. Una línea con rumbo al norte se va a enterrar al norte. Una línea con rumbo al sur se va a enterrar al sur. Y una línea con rumbo al este se va a enterrar hacia el este. Y una línea con rumbo al W se va a enterrar al W. Entonces, haciendo un resumen de esto que pasa, habíamos visto que en los planos teníamos rumbo y buzamiento. Y en las líneas teníamos rumbo y plunge por ahora. Eso es lo que hemos visto. Habíamos visto que si un plano tenía un rumbo noreste y podía tener buzamiento hacia el sureste, o si teníamos un plano con rumbo noreste, también podía tener un buzamiento hacia el nor W. Vimos que si el rumbo del plano era nor W, nuestro plano se podía enterrar hacia el noreste
o hacia el sur W. Vimos que un plano norte-sur con rumbo norte-sur se entierra hacia el este, se puede enterrar hacia el este o hacia el oeste, y que un plano este-oeste se puede enterrar hacia el norte o hacia el sur. Cuando digo se puede enterrar es lo mismo que decir buzar. Plano este-oeste también puede buzar hacia el sur. Mientras que una línea con rumbo al noreste, su plunge, también es al noreste. Una línea nord-W, de rumbo nord-W, quiere decir que la proyección horizontal de esa línea está en el nord-W, la línea se tiene que enterrar hacia el nord-W. Una línea que esté norte-sur, aquí es importante. Ah, bueno, aquí me faltó. Entonces, una línea sureste es porque se entierra hacia el sureste. Una línea sur W, de rumbo sur W, es porque se entierra al sur W. Y aquí sí cambia un poquito. Una línea norte-sur quiere decir que la línea va, se lee, como se lee norte-sur, quiere decir que va del norte hacia el sur. O sea que esa línea se entierra hacia el sur. Si yo escribo sur-norte, cosa que nunca hacemos en los planos, ahí estoy diciendo que la línea va del sur hacia el norte, o sea que se entierra hacia el norte. Aquí es donde se voltea un poquitico la terminología. Una línea este-oeste me está diciendo que va del este hacia el oeste, o sea que la línea se entierra hacia el oeste, y si mi línea se entierra hacia el este es porque va del oeste hacia el este y se entierra hacia el este. Y ya lo último que vamos a repasar es el pitch. El pitch pues ya lo sé que lo estudiaron muchísimo para el examen de hoy, porque había pues muchas preguntas que lo consideraban y que era importante pues entenderlo. Entonces, el pitch, recuerden que es el ángulo que una línea geológica contenida en un plano hace con respecto a la horizontal, ¿cierto? Por aquí todavía tengo mis dibujos, ya rayados, pero mis dibujos, eso. Entonces, el pitch es el ángulo que nosotros medíamos con respecto a la horizontal usando un transportador común y silvestre de mi línea geológica. Entonces, era pues en este ejemplo, era este angulito que forma acá. Eso era el pitch. Y ese pitch, pues igual que los otros, igual que el plunge o igual que el buzamiento, también varía entre 0 y 90. Entonces podíamos tener que dependiendo de ese ángulo de pitch, entonces si eran estrías, pues podíamos interpretar posibles movimientos de la falla, ¿cierto? Podíamos interpretar que si era primero normal o extral, en fin, pues muchas cosas que ya repasamos. Y el último concepto que les voy a presentar en esta primera parte de la parte teórica, perdón, de la parte práctica, el último concepto que les voy a presentar en esta primera parte de la parte práctica es la inclinación de una línea. Eso es un dolor de cabeza hasta el sol de hoy porque todo el mundo usa mal la terminología, pero como mucha gente la usa mal, después cuando uno va a hacer mapas o perfiles es un enredo. Y es que, si ustedes recuerdan, teníamos una línea, ¿sí o qué? Y teníamos el plunge, un plano horizontal, y el ángulo que esa línea hacía con la horizontal es el plunge de la línea. Pero resulta que hay otro concepto que es el que mide esa línea no con un horizontal, sino con un plano vertical. Y eso se llama inclinación. La inclinación en geología la usamos muy poco. Casi siempre trabajamos con todo lo que tengamos que medir con respecto a la horizontal porque es como la práctica más sana de que siempre midamos de la misma manera, ¿cierto? Siempre midamos de la misma forma, pero también a veces medir con respecto a la vertical es importante y se usa muchísimo cuando trabajamos con perforaciones. ¿Por qué se usa con perforaciones? Digamos que pues porque para un perforista lo más económico y lo más fácil es pensar pues que va a perforar vertical. Si yo le digo a un perforista, perfórame aquí y no le explico absolutamente nada,
Y él no me pregunta, cosa que sería muy rara que no pregunte, pero pues si no me pregunta y yo soy la que le da más la información, él va a perforar vertical. Vertical es la perforación más común, es la perforación menos costosa, mientras más nos alejemos de la vertical, más difícil y más costosa. Entonces, en perforación normalmente se usa medir el ángulo de la perforación con respecto a la vertical y no con respecto a la horizontal como hacemos con las líneas geológicas. Obviamente, si esto es una línea, ¿cierto? Si esto es una perforación, pues el plunge y la inclinación pues van a sumar 90 grados. Ok, aquí vamos a terminar entonces la primera parte de la práctica, los conceptos básicos.